10:15 de la mañana y vamos a saludarla a ella mientras ustedes siguen mandando comentarios y mensajitos en el chat de YouTube y en el 221-314-6881 le damos la bienvenida a la querida Clara Razu, economista, docente, investigadora, que como todos los martes está junto a nosotros. Clara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, buenos días. ¿Bien? No sé si muy bien, ¿eh? Estamos, que es lo importante. Y existimos porque peleamos, querida Clara. Así que... Exactamente. Estamos, no está derrotado quien pelea. Te voy a decir toda la frase de autoayuda que me he dado en 3 días. La Teresa no era afiche, viste, en la casa. Así que, nada. Tratando de analizar qué pasó, remitiéndome a las cifras históricas. Tratando de explicar un poco el fenómeno electoral que obviamente, a pesar de todo lo que podamos comparar con el pasado y quizá pensar que es una foto vieja, pero actualizada, retocada por el Photoshop, podemos, sin embargo, decir que fue una sorpresa electoral en general y que veníamos hablando... en un sentido de qué implicancia podía tener en materia económica un resultado electoral adverso. Quizá como para arrancar, ¿qué implicancia puede tener este resultado que el gobierno, por más que sea muy finito, el gobierno sale a festejarlo casi como un mundial? Sí, obviamente, porque de prever estar por debajo, o sea, en septiembre 14 puntos menos y hoy estar ganando, por poco, pero ganando, la provincia de Buenos Aires, que es la madre de todas las batallas, veo una confirmación, y además ganar en el resto de las provincias, veo una confirmación de apoyo a su política económica. Yo no creo que sea así. Yo creo que primó, sí, el miedo. El miedo de una sociedad frente a una incertidumbre de perder. Trump, que es el gran ganador, había dicho, bueno, ganen o mueran. Ganen o mueran, dijo. Sí. Entonces, la incertidumbre sobre qué significaría que la libertad avanza perdiera, o sea, qué significaría la no intervención de Estados Unidos en el mercado de cambios o la no implementación de la compra de deuda, etcétera, y todas las promesas que tenían como condición ganar las elecciones, no se cumplirían. Y ese escenario de miedo lleva a un voto que es un voto así muy culpógeno, que no se dice ni en las encuestas ni en la boca de urna, considerando además que las encuestas comúnmente se equivocan y que alguna vez yo dije no hay que comerse el postre antes de la cena, también, porque estamos ante una sociedad temerosa. O sea, considerando nuestra experiencia en economía, uno dice dólar bajo e inflación en baja, como la quieramos llamar, trucha, pero con cifras que la muestran en baja, gana elecciones. En la plata no me alcanza, pero tengo cierto horizonte, entre comillas, de estabilidad. Y también la promesa de lo contrario, como decías, era la invitación al caos, ¿no? Porque era un poco lo que se anunciaba, quizá erróneamente, por parte de quienes creíamos que esto podía llevar a eso, más allá de ser veraces con la información o con la especulación de hacia dónde se va, sí con quizá contrario a el resultado electoral que se pretendía, o por lo menos que se intentaba trabajar. Exacto, o sea, uno no ve más que ¿qué es lo que veía? Bueno, una posible devaluación, una traslación a precios, lo cual es así. Y todavía no está despejado ese fantasma. O sea, no está despejado
no era inmediato, también habíamos dicho, esta semana hay que mantener un dólar bajo porque hay muchos vencimientos de algunos bonos que están linkeados con el dólar. Entonces necesitas un tipo de cambio bajo para comprar más dólares con menos pesos. Claro. Entonces, en ese sentido, esta semana no iba a haber un cambio. Sí podía haber un cambio en los pisos y techos o una devaluación, o sea, una depreciación del Claro. tipo de cambio, y eso genera un traslado a precios. Y de hecho, ya hubo traslado a precios porque la expectativa llegó a la remarcación y eso es visible en los precios de los alimentos que se pueden observar, más allá que la inflación del mes de septiembre mostró un aumento del rubro alimentos y bebidas. Así que bueno, esta cuestión genera un temor aún de los endeudados considerando, uy, y si el dólar se dispara y aumenta la tasa de interés, yo que estoy endeudado voy a tener que pagar más. Y así siguiendo, se prefiere la paz de los cementerios a un escenario incierto, que no es distinto a lo que le pasó a Menem en 1995, cuando se hablaba del voto cuota. Y tenías un desempleo del 20%. ¿El voto qué? Cuota. De la cuotita, porque si vos no votabas al turco en el 95, se te iba a ir la cuotita del electrodoméstico a las nubes. Con lo que, comparando y haciendo un poco de esta foto histórica que vos decías al comienzo, uno quizá ve la foto de la elección de 2017, de También. Mauricio Macri como presidente, y dice, che, esta foto es casi idéntica. Sí. Y ayer decíamos, hasta peor, porque en ese momento el peronismo había llevado como candidata, ni más ni menos, que a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, que le había ganado en las PASO a Bullrich, y luego en las generales perdemos la elección con Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Hoy el escenario, incluso con Cristina presa y proscripta, pero cuando hablamos de foto, ¿te parece que se asemeja más por este, si se quiere, peso específico en clave de la política económica a la elección del 95 que a la elección de 2017? ¿Sabes cuál es la diferencia con la elección del 2017? Macri, con su entonces ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, sí, habían puesto mucha plata por abajo. ¿Se acuerdan el escándalo de la gobernadora, de la entonces gobernadora Vidal? Sí. Bueno, los aportantes truchos, decís. Los aportes, exactamente. Bueno, vos ahí tenías mucha plata por abajo, mucha plata que fue desde el Ministerio de Desarrollo Social por abajo. En este caso, Milei no solo no pone plata, sino que te la saca. Claro. Sí, y no hay puente, así, y la diferencia es que no hay puente de conversación de la política social. Los movimientos sociales lo que denuncian, che, yo acá podía por lo menos ir a discutir con alguien en la administración de Carolina Stanley, cosa que generó también muchas discusiones hacia adentro de los movimientos sociales, y en este caso no hay nadie que te atienda. No hay nadie que te atienda y, sin embargo, vos decís, bueno, por lo menos no hay inflación y no hay piquetes. Claro. Y evidentemente eso pesa más que apaleamiento a los jubilados, falta de fondos para discapacidad, no respeto a la Constitución Nacional, un cabeza de lista implicado en el narcotráfico, o sea, muchas veces esa parte de la sociedad que habla del republicanismo como un valor, vota a quienes no lo son en función del bolsillo. A ver, todos votamos en función del bolsillo, porque es así. Lo que pasa que en este caso es en contra de su bolsillo. Sí, y que ahí aparecen varias lecturas, ¿no? De si verdaderamente la gente vota con la conciencia de su bolsillo, o bueno, un montón de otros factores también más de corte emocional, miedos, alertas, recuerdos, sentidos comunes que aparecen, ¿no? A ver, hay dos traumas económicos en la economía argentina que son justificados, que son la inflación, o sea, el trauma de la inflación y la adoración al dólar como un tótem.
Entonces, eh, dólar bajo e inflación baja, gana elecciones. No significa que sean con buenas condiciones de la economía, Claro. porque el dólar bajo lo que te trae es una avalancha de importaciones, y si bien eso contribuye a que vos puedas conseguir bienes más baratos, contribuye a que gran parte de la población está desempleada. Y contribuye a un congelamiento de la actividad económica, que sigue existiendo. Pero evidentemente el temor a una situación de explosión financiera, a una situación de incertidumbre, pesa más. Y cuando uno se preguntaba, o sea, no era Braden o Perón, sino Bessent o Patria, bueno, Bessent. Sí, no, yo lo que noté también en esta elección es que, digamos, esta noción que algunos tenemos de que en realidad Estados Unidos es un imperio en crisis, ¿no? Y que está buscando replegarse sobre América Latina, y a raíz de eso vienen estas ayudas extraordinarias al país. Grandes sectores siguen creyendo que Estados Unidos es una potencia, Sí. digamos, es la mayor, vamos a poner nuestros términos, la mayor potencia del mundo. Por muchas razones, ¿no? Porque en Argentina no se habla mucho de política internacional, porque también hay una cuestión ahí de lectura histórica, ¿no? Del rol que ha tenido siempre Estados Unidos en el mundo, pero hay una noción de, bueno, si Estados Unidos es la mayor potencia y Estados Unidos nos quiere ayudar, entonces, ¿por qué estaríamos en contra de eso? Que quizás, quienes seguimos más de cerca la política internacional, y no tanto también, pero digo, hay como hay otras aristas, ¿no? Y con respecto, bueno, a China, a la decadencia del dólar y demás, pero que no forman parte de el análisis habitual o del sentido común. No. Y además, el antiperonismo histórico. Otro gran factor. Otro gran factor es el antiperonismo histórico. Hay un piso de un 35% que es antiperonista. Uh-huh. O sea cual sea. Voto cualquier cosa que no sea peronismo. Al Pato Donald, si me lo ponen, al Pato Donald. Exactamente. A cualquier cosa. De hecho, votaron algunos. Fueron a votar cualquier cosa. Votar al peronismo. Sí. O sea, eso es una para importante. Y además, no olvidemos que hubo una baja participación. ¿Sabes que recién estaba viendo ese número? Pablo Cerdán, exactamente, el abogado, acaba de tuitear hace un rato y ponía que el ausentismo supera a la Libertad Avanza, claramente, y si vos estipulás en el porcentaje del 100% del padrón, la Libertad Avanza, o mejor dicho, Milei, arrasó, entre comillas, con el 26% del padrón, o sea, menos del 30%, que es un poco el porcentaje que podríamos decir puro y duro que tiene esta expresión libertaria. Exactamente. Y los que quizás no fueron a votar en septiembre, que eran votantes más jóvenes, lo hicieron ahora. Yo particularmente, cuando voté, primero, noté mucha más gente que la vez pasada. Yo voy siempre en el mismo horario, al mismo lugar. Y había más gente que la vez pasada. Había mucha más gente joven. Y cola, obviamente. Y vos te dabas cuenta quiénes. Bueno, yo voto en Ramos Mejía, de La Matanza, es el único lugar donde puede ganar la Libertad Avanza. Con lo cual era muy, muy notorio la diferencia de clase, pero muy notorio, ¿no? Tal es así que estoy en la cola, aviso en mi casa que bueno, que esta vez tengo que esperar, mando un mensaje y me preguntan si me traen las bananas. Sí. Pero el componente antiperonista es histórico, sí, es un piso histórico, sumado al temor ante la posible crisis financiera derivada de votar en contra de una política económica ayudada por los Estados Unidos,
le dio a la Libertad Avanza en las elecciones de medio término una gran ventaja. Y el país, en lugar de teñirse de celeste, se tiñó de violeta. La cuestión es que están más cerca de lograr quórum y mayoría para el avance en leyes que van a ser, en el caso de aprobarse, sumamente perjudiciales para la economía argentina. Lo que me lleva al 2017, porque Macri gana en 2017 las elecciones de medio término, pero en diciembre del 2017 se vota contra la ley de reforma previsional. La sacó, de hecho, con una histórico movilización en el Congreso. Es la famosa frase de Patricia Bullrich de las 14 toneladas de piedras. 14. De lo que fue esa movilización en contra de esa sanción. Y también le decimos esto a muchos de los liberbobos, le podemos decir tranquilamente, que son los que están muy emocionados y que están pensando ya en clave de reelección. Decirles, muchachos, que hay que aprender de la historia y que paso a paso, porque si creen que con esto está firmado todo, están equivocados. Y con esto quería ir a una pregunta, porque la semana pasada nosotros hablábamos, Clara, de la posibilidad o la inevitabilidad de que este gobierno vaya en un camino de devaluación y o default. ¿En qué circunstancia crees que está eso hoy, teniendo en cuenta que tuvieron un buen resultado electoral? ¿Qué escenario crees que se abre en ese sentido? La devaluación no está alejada. Estás tirando una bomba, Clara. No está alejada, porque o sea, puede ser en forma de devaluación o puede ser en forma de depreciación. Claro. Vos necesitas una erogación de dólares muy fuerte. ¿Te la va a seguir dando el Tesoro de los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con ese anuncio de canje de deuda? O sea, nosotros en enero tenemos que pagar 6.000 millones de dólares que no están. Entonces, si uno ve cuáles son las reservas del Banco Central, vos estás con la contabilidad del Fondo Monetario Internacional que no te muestra la plata que nos prestó, estamos 11.000 millones de dólares abajo en las reservas de lo que tendríamos que estar, que son 8.000 millones arriba. No compraron reservas. Ayer el tipo de cambio abrió más bajo y no compraron reservas, o por lo menos todavía no quedó claro si ha comprado reservas. Entonces, alejó el fantasma de la devaluación porque la economía estructural está en la misma situación. Y ojo, como se adelantaron las liquidaciones de granos por la baja de las retenciones, no hay ingreso de dólares genuinos en todo este tiempo, hasta marzo. O sea que hay que bancarse los pagos hasta marzo con lo que hay o con lo que nos prestan. La baja del riesgo país... Estamos en 600 y algo, ¿no? 650 abrió hoy. Le favorece porque les abre la puerta a una nueva deuda. O sea, ¿a qué le abre la puerta? A más endeudamiento. Entonces, en términos económicos, yo no sé qué festejan, porque los problemas estructurales no están solucionados. Tenemos una economía ya técnicamente en recesión y tenemos una escasez de dólares importante. Y hay que ver el Tesoro de los Estados Unidos, a pesar de que haya ganado Milei y que Trump esté contento, ¿hasta cuándo siguen poniendo dólares? Venían, hasta la semana pasada habían puesto 1.400 millones de dólares. Sí, 400, 500 por día, más o menos, por jornada. Ahora hubo menos corridas. Igualmente ayer el tipo de cambio aumentó, por eso mismo no creo que el Banco Central esté dispuesto a comprar reservas por más que el tipo de cambio haya bajado, y es lo que debería hacer. Sí, lo que debería, consideramos nosotros, lo que le dijo el fondo, lo que le dijo Estados Unidos, o sea, tiene que comprar reservas en algún momento, o sea... En algún momento, pero ¿por qué no la compran? Porque no quieren alimentar la demanda. Claro, sí, no, es lo que indican muchos, ¿no? Más allá del resultado del domingo, la economía está
igual que el viernes, ¿no? No es que cambió esa situación y la debilidad, ¿no?, en la que se encuentra la política económica del gobierno. Y además, un dato importante, salieron las cifras del Banco Central con respecto a las deudas de las familias con las tarjetas de crédito. Altísimo. Sí, terrible. Altísimo. Yo participo de un banco cooperativo, entonces los acuerdos de crédito se conversan en las mesas, digamos, de las comisiones de asociados. Y ayer había un récord de pedido para acuerdo de extensión del límite de tarjeta, acuerdo crediticio para el pago del mínimo de tarjeta, cosa que no sucedía hacía mucho tiempo. Sí, un dato de estos que decís, Clara, que, a ver, lo vienen destacando no solamente en este caso sectores que puedan tener críticas a esta política económica, sino que estamos hablando de los principales diarios de la Argentina, ya alarmándose alrededor de el crédito, sobre todo el endeudamiento de las familias, porque vos lo has diferenciado siempre muy bien entre el endeudamiento que puedan tener las empresas o la liquidez que puedan tener las empresas para llevar adelante cierto proceso. Ahora, hay una realidad que el endeudamiento de las familias hoy está muy por arriba, que más del 16% del crédito no bancario está en mora, o sea que estamos hablando además de que no se llega a pagar. Y después el otro punto, me parece que el más complejo, es que hay un endeudamiento de más del 100% del sueldo a bancos y billeteras virtuales. O sea, estamos hablando de que se está sobreviviendo endeudándonos, o sea, comprando comida a largo plazo. Pagar a largo plazo. Comprando comida a largo plazo y en cuotas. Entonces, lo que pasa es que mucha gente en esa situación vota por aún permanecer en esa situación y no empeorar. Obvio. Que es recontralógico también, digamos, ¿no? En términos de... A ver, uno trata de mentalizarse y dice, yo no creo que los pueblos nunca se equivoquen, sin embargo, trato de no culpabilizar al pueblo, porque en definitiva uno tiene que asumir, o los dirigentes tienen que asumir, que son los que lo representan y que quizás lo que han expresado no fue de total conformidad con lo que el pueblo desea. Yo creo que hay que abrir un poco más la oreja a los reclamos populares, escuchar qué es lo que necesitan. Necesitamos volver a la territorialidad, a caminar, a escuchar, a participar, no creernos que sabemos todo y no creer que somos los únicos que lo sabemos. Gracias, Clara, como todos los martes. Sabíamos que te íbamos a tener acá post elecciones, así que te agradecemos por el análisis también de cómo está la situación y cómo va a seguir también. Te mandamos un beso enorme. Un beso gigante para ustedes y de los laberintos se sale por arriba. Marechal siempre. Siempre, tal cual. Gran recomendación para cerrar esta columna. Clara, fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene. Vayan a buscar a Leopoldo Marechal, por favor, gente. Y a indagar, por si no saben quién, chusmear un poquito.